Bueno, y damos la bienvenida a este espacio Buenos Días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, meditando en sus hechos poderosos, permitiendo que sea Dios el que nos alimente, el que nos llene, el que nos sacie. Recuerde que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas, es leche espiritual no adulterada, es aquella que nos permite crecer para salvación. Así que yo le invito a que cada día usted tome el deleite de alimentarse y de recibir la palabra de Dios en su vida. Bueno, y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, invitarles a los que escuchan a través de los diferentes medios, a través del YouTube, a través del Facebook, del Instagram y de todas las redes sociales y plataformas por donde se transmite este programa, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta al contenido, es muy importante para nosotros, y a que se suscriban a nuestros canales y a que le den clic a la campanita si así lo desean, para que puedan recibir las notificaciones de todos de los nuevos trabajos y de las nuevas noticias que tenemos a través de nuestros canales. Estamos estudiando el capítulo 12, llegamos hoy al capítulo 12 del libro de Daniel. Llegamos al final de este libro, de este hermoso libro que hemos venido estudiando ya hace unos días. Recordemos que hace parte de una visión que Daniel tuvo junto al río Tigris, una visión que comienza con un tiempo de ayuno, un tiempo de 3 semanas de ayuno, y después de terminar el ayuno, pues Daniel queda muy mal. Daniel casi pierde su vida, se queda sin fuerza, se queda desmayado, y viene un ángel muy especial a darle fuerzas y a decirle: Daniel, tengo un mensaje para darte, pero es para los últimos días. Y entonces pues Daniel ve en el capítulo 11 tiene una visión de unos reyes, de unos reinos enfrentados entre sí, y en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, pues aparece una tercera fuerza, que es lo que hemos interpretado como el anticristo, el antimesías, ese hombre de pecado que va a venir en el final de los tiempos a, a oprimir al pueblo de Israel, a traer una gran tribulación en medio del pueblo, va a venir a seducir con palabras bonitas, con halagos, pero se va a tomar el poder, y sobre todo su gran objetivo es instaurar lo que se conoce en la Biblia como la abominación desoladora, es decir, instituirse como Dios, autoproclamarse Dios en la tierra. Y termina el versículo 45 del capítulo 11, y aquí quiero comenzar nuestra explicación del día de hoy. En el versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese versículo nos dice que él se quedó instalado en Jerusalén, él se quedó acomodado allí. O sea, hizo de Jerusalén su casa, hizo de Jerusalén su territorio, y se quedó instalado allí en Jerusalén, pero sobre todo en ese templo. O sea, hizo allí su casa, y pues sí, con sus planes de dominar al mundo, con sus planes de querer oprimir y de querer ejecutar su poder a como dé lugar, pasando por encima de todos los hijos de Dios, matando a los santos de Dios, persiguiendo a los judíos y a todo aquel que adore y busque al Señor, pero también persiguiendo la iglesia. Entonces estamos viendo ahí quedó. Pero luego dice el capítulo 12, versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Entonces vemos en estos primeros versículos como en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, ¿se acuerdan que quedó ahí en el versículo 45 este personaje asentado en Jerusalén, persiguiendo, matando, oprimiendo, trayendo gran llanto y grandes aflicciones al pueblo de Dios? Entonces dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿A quién está haciendo referencia? A un ángel. A un ángel, el ángel Miguel. Ese ángel Miguel, o más bien el arcángel Miguel, es un ángel que pertenece a una élite guerrera. Y él es el protector de Israel. Él es el protector de Israel. Ahora, hay muchas interpretaciones en cuanto a este versículo, tengo que decirlo. Muchos interpretan esta palabra que se levantará. Ahí aparece la palabra amod. Y esa palabra también significa aquietarse, quedarse quieto. Muchos lo interpretan así, otros lo interpretan de una manera literal. Vamos a interpretar desde el punto de vista y según el contexto que nos está diciendo el pasaje, desde el pasaje anterior. Miguel se levantará. ¿Para qué? Para defender al pueblo. Para defender al pueblo en medio de la tribulación en que están. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿va a permitir el Señor que la maldad de este hombre siniestro, de este hombre despreciable, siga desatada, siga él acabando, matando, oprimiendo, haciendo de las suyas? El Señor levanta un ángel, dice, se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa Miguel? Miguel significa ¿quién es como Dios? Eso significa Miguel, ese significa el nombre de Miguel, ¿quién es como Dios? O sea, no hay nadie como nuestro Dios. Eso representa a Miguel. Y Miguel es un arcángel guerrero. Dice que se levantará para defender a los hijos de tu pueblo, dice, y se le está diciendo a Daniel. O sea, él se levantará para defender a Israel. O sea que podemos decir aquí que hay un ángel, un arcángel guerrero enviado de parte de Dios, que Dios lo envía para defender al pueblo de Israel. Hay un ángel que pelea por Israel. Y aquí vamos descubriendo misterios grandes y poderosos. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, estamos hablando de en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo final, el tiempo de la tribulación. O sea que ese tiempo todavía no ha llegado. O sea que usted puede decir, pero si hasta este tiempo, si hasta ahora están sufriendo, entonces, ¿qué les espera? ¿O qué nos espera? Pues nos espera tiempo de muchísima angustia, de muchísima zozobra. Dice que en aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo también, nos dice el versículo 1, será libertado tu pueblo. Y mire lo que dice, y todos los que se hallen escritos en el libro. Y esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo y entenderlo. Porque hay un libro, porque hay unos libros. Hay unos libros donde nuestros nombres están inscritos. Y en aquel tiempo, el ángel se levantará y será libertado todo aquel que esté escrito en el libro. Ahora, aquí vienen preguntas.
estaremos nosotros inscritos en ese libro, en ese gran libro. ¿Quién tiene derecho a estar inscrito allí? Eso es otra buena pregunta. ¿Quién tiene derecho a estar inscrito? ¿Sabe quiénes tenemos derecho o qué persona tiene derecho y va a estar escrito allí? Aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Aquel que ha reconocido su pecado, se ha arrepentido de ellos y ha reconocido que Cristo murió por los pecados. O sea que usted y yo podríamos estar escritos en ese libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa con los que no? Con aquellos que siguen sumergidos en ese pecado y no se arrepienten, pues ellos no estarán escritos. Y ahora mire lo que dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen, pongan atención, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando la Biblia habla de dormir, no está hablando del sueño físico. Está hablando de la muerte. Muchos de los que murieron, pero la Biblia nos dice que están dormidos. ¿Por qué? Porque cuando usted duerme, cuando dormimos, tenemos la esperanza de que vamos a despertar en unas horas, como cuando usted se acuesta por la noche a descansar, pero usted en unas horas va a estar otra vez de pie porque tiene que irse a trabajar, va a estar otra vez abriendo sus ojos y levantándose y bueno, haciendo toda su jornada. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en aquel tiempo. Y aquí me llama la atención la palabra muchos. O sea, no está diciendo todos. Está diciendo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y mire lo que dice. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos que son despertados para vida eterna son salvos. Pero aquellos que son despertados para vergüenza y confusión son los que van a ir ¿a dónde? A un lugar terrible y de tormento llamado el infierno. Aquí nos está hablando de una eternidad. Este pasaje es muy fuerte. Nos está hablando de que en aquel tiempo, aquellos que quizá nos sorprendió la muerte, digamos así, antes de que viniera este tiempo, vamos a estar dormidos. Y el Señor va a llegar un momento en que nos va a despertar. Nos va a despertar. Y los que dormimos con Cristo, iremos a la vida eterna. Pero aquellos que murieron sin arrepentirse de sus pecados, aquellos que murieron obstinados en pecar y que nunca aceptaron al Señor Jesucristo en su vida, sino que siguieron empecinados en un estilo de vida alejado de Dios, van a ser despertados ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Hay una eternidad. Hay una eternidad, mis amados. Y este versículo a nosotros nos tiene que disparar las alarmas. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Usted a lo mejor hoy está vivo. Bueno, si está escuchando esto es porque está vivo. Obviamente, por obvias razones. Usted hoy está vivo, pero no sabemos el día que nos toque irnos a dormir. ¿Y qué va a pasar? Después ya no hay oportunidad para usted salvarse. Aproveche que usted está vivo y arrepiéntase de sus pecados. Reconozca que su vida está en pecado. Y vaya corriendo delante de Dios
a tener una vida con el Señor, a tener una vida con Cristo. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto nos habla este versículo 3 de estar enfocados en el Evangelio. Mire, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, aquellos sabios, aquellos que que se nos ha despertado el entendimiento. Para entender este pasaje hay que leer el libro el libro de Proverbios. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién ha adquirido inteligencia espiritual? No estamos hablando de los que conocen mucha ciencia, de los que tienen muchos conocimientos literarios, geográficos, históricos. No estamos hablando de ese tipo de personas. El entendido es aquel que su espíritu se ha despertado. El entendido es aquel que tiene entendimiento espiritual, que ha entrado en esa fase con el Señor. Aquel que tiene vida en el espíritu. Esos son los entendidos. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñamos a otros, los que enseñamos a otros discípulos, los que enseñamos la palabra. Mire que esto es un versículo muy bonito, pero dice, pero tú, Daniel, mira la orden que le da Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le dice, cierra las palabras y sella este libro. O sea, este libro va a quedar en secreto. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Si usted mira bien, en el libro del Apocalipsis nos encontramos un hecho significativo. Unos ángeles abriendo unos rollos, rompiendo unos sellos. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que esos ángeles rompen esos sellos, es cuando esta profecía se empieza a cumplir. Eso es lo que significa. O sea, le dicen a Daniel, cierre las palabras y selle el libro. O sea, este libro va a quedar sellado, va a quedar guardado. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Hasta que llegue el momento en que los ángeles rompan el sello y abran el libro y empiecen a leer. Pero luego dice, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Características de los últimos tiempos. Y aquí nos empieza a decir características de los últimos tiempos. ¿Qué características vamos a tener en aquel tiempo? Que muchos correrán de aquí para allá. El estrés. Mire, y esto lo vemos en las grandes ciudades de este mundo. Hace unos años, yo creo que se los he contado, tuve que ir de misión a Londres. Y me aterró ver cómo la gente anda como loca, andando por la calle, corriendo en los metros, en los autobuses. Y de hecho se ha generado toda una cultura alimenticia. Entonces me llamó la atención como en las estaciones de metro, todas las estaciones de metro tenían lugares de comida rápida donde la gente venía, compraba un bocadillo y una sopa y seguían corriendo. No tenían tiempo. Corra para allí, corra para allá, suba hacia un bus, suba hacia un metro, suba hacia un tren. O sea, la gente anda corriendo, muy estresados. Si usted lo ve en las estaciones de metro, usted lo ve por las vías, los que andamos en coche, los que andamos en carro, la gente anda con mucho estrés, con mucho afán. Mire, muchos correrán de aquí para allá. Y también nos dice que en aquel tiempo la ciencia se aumentará.
Y cada año, bueno, es que este siglo XX, en el siglo XX se avanzó lo que en los 19 siglos anteriores no se había avanzado. O sea, los inventos que se dieron en el siglo XX, por ejemplo, fueron sin igual, o sea, una cantidad, bueno, batieron el récord, mejor dicho. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, ha avanzado la ciencia de una forma tremendamente, se está cumpliendo esta profecía. Dice a partir del versículo 5, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dice el versículo 10, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mire lo que está diciendo aquí. Entonces Daniel él sigue viendo unos personajes que están en pie, el uno a un lado y el otro al otro lado del río, y él pregunta, dice, y bueno, pregunta uno, dice, y dijo uno al varón vestido de lino, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Hasta cuándo? O sea, esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el fin de esta tribulación? ¿Cuándo será el fin de todo este horror? Y entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo será el fin? ¿Esto hasta cuándo llegará? Porque lo que estaba viendo Daniel seguramente era una cosa aterradora. Y es lo que estamos viendo hoy. Pero específicamente, estamos hablando del tiempo de la tribulación. Mire, y dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que alzó sus dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esa expresión? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa un año. Tiempos significa 2 años. Y la mitad de un tiempo significa medio año. O sea, 3 años y medio. Está hablando aquí. 3 años y medio. Ahora, esta parte nos la tenemos que complementar con lo que dice el capítulo 9, versículo 27. Esto nos da una explicación y dice, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, aquí está hablando de lo mismo. Está hablando que a la mitad de la semana, de años. Recuerde que cuando aquí nos está diciendo de una semana, nos está hablando de una semana de años. Y si estamos hablando de una semana de años, una semana tiene 7 días, o sea que estamos hablando de 7 años. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, en 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es lo que nos viene diciendo aquí Daniel. O sea, nos lo dice de varias maneras. Durante 3 años y medio será todo muy bonito, será todo muy, muy elegante. Nos estará diciendo palabras muy bonitas, muy elocuentes. Se mostrará una persona, se mostrará como una persona bien,
Pero, ¿qué dice después? Pero dice que a esa mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, en esas 3 semanas y media que quedan, la segunda mitad de la semana, vendrá un tiempo de tribulación muy fuerte. Entonces dice aquí que hasta cuándo será todo esto. Volviendo al capítulo 12, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, por 3 años y medio. Eso es lo que significa esta expresión. Dice luego en el versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En esos 3 años y medio se tiene que acabar la dispersión. Recuerde que el pueblo de Israel está disperso. El pueblo de Israel está disperso. El pueblo de Israel se quedaron perdidos, las tribus se quedaron perdidas. Y Dios mismo se encargará de traerlos, de que esas personas vuelvan a su tierra. De hecho, hoy en día hay exámenes de ADN para saber si nosotros pertenecemos a esas tribus perdidas de Israel. Hay exámenes de ADN. Entonces podemos darnos cuenta por nuestros apellidos, podemos darnos cuenta por muchas razones. Pero usted puede hacerse un examen de ADN. Es una prueba que está ahí. Usted la puede averiguar si a usted le interesa enterarse de su origen, puede hacerlo. Pero entonces dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? A veces hay cosas demasiado grandes que no entendemos. Y Daniel aquí, pues, él aquí muestra su humanidad, digámoslo aquí. Dice que él oyó, pero no entendió. Y vuelve y pregunta, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, en nuestra humanidad, recuerde que la primera palabra no la dijo Daniel. Esa primera pregunta en el versículo 6 no la hizo Daniel. La hizo uno de los ángeles que estaba ahí con él. Él preguntó, entonces le responde. Hay una respuesta, pero aquí ya pregunta Daniel. Dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, y esto corresponde con lo que el Señor le decía a los discípulos en el libro de los Hechos. No os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, pero aquí ya se dio una palabra. Aquí ya se dio una palabra. ¿Cuándo terminará esto? En los 3 años y medio últimos de esos 7 donde se ha manifestado el anticristo, ese hombre de pecado, el desolador. Pero mire lo que dice el versículo 10. Préstele atención. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En ese tiempo, muchos serán limpios. Ahora, ¿cómo o de qué manera van a ser limpios? Pues a través de la prueba. A través de la prueba. Y eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Porque la prueba los va a llevar a arrepentirse de sus pecados. La prueba los va a llevar a mucha gente a un arrepentimiento verdadero. Pero mire lo que dice después, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En otras palabras, también habrá gente que en medio de esa tribulación no se va a arrepentir. Los impíos procederán impíamente. En otras palabras, lo que dice aquí es, no todos se van a salvar. Van a haber personas que no van a entender. Van a haber personas que su nivel de maldad va a seguir incrementándose y van a seguir viviendo de una manera impía.
Para ellos hay un castigo eterno. Para ellos lo que les espera no es nada bueno. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Versículo 11, vamos a los últimos 3 versículos. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ese versículo 11 dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Recuerde que hay un tiempo, una vez más, hay una serie de sucesos que tienen que pasar. Entonces Daniel nos lo estaba diciendo, que desde que es quitado el continuo sacrificio, es decir, este hombre perverso, este hombre malo, prohíbe los sacrificios, prohíbe que se siga adorando a Dios, prohíbe en el templo las actividades espirituales desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta un evento llamado la abominación desoladora, que es cuando Él se instituye como Dios, se autoproclama Dios. Dice, habrá 1290 días. Si hacemos la cuenta, 1290 días dividido entre 360 nos va a dar más de 3 años y medio. Exactamente nos da 30 días más. 3 años y medio son 1260 días. Son 1260 días. Entonces, ¿por qué 30 días más? Ahora, ¿de dónde sacamos esos 1260 días? De los 3 años y medio que nos está diciendo Daniel que va a durar ese lapso de tiempo. 3 años y medio. Pero entonces, ¿por qué hay 30 días más? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. 30 días más porque 30 días era el tiempo que según la palabra de Dios la gente dedicaba al duelo. Es decir, por 30 días se lloraba a una persona, por 30 días se hacía duelo por una persona, o sea, y ahí es reconocible, va a morir mucha gente. Aquí van a pasar muchas cosas terribles, terribles. Y entonces dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero mire lo que dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, y aquí nos da otra cifra, que equivale a 75 días más. Es decir, 1260 más 75 nos da 1335 días. ¿Por qué esos 75? Esos 75 días son símbolo de la redención. O sea, los 30 días son de duelo, pero los 75 días son la redención. El que llegue hasta a cumplir esos 75 días, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que aguante. Bienaventurado el que no se corrompa. Bienaventurado el que tenga fuerzas, que resista ese tiempo de tribulación. Y termina el libro con un versículo muy hermoso. Le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En otras palabras le dice, Daniel, no se preocupe, porque usted ya tiene su pasaporte, ya tiene su entrada. Usted va a morir, va a reposar, pero tú irás hasta el fin. Tú irás hasta el fin, dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La esperanza. La esperanza. O sea, Daniel recibió una visión de los últimos tiempos. Y son unas palabras de esperanza para nosotros.
Son unas palabras que a nosotros nos tienen que llevar. ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios? Aquí vamos a entender esto y vamos a poner nuestros ojos en esa bendita esperanza. ¿Usted a dónde quiere llegar? Mire, este libro de Daniel a mí me ha dado varias enseñanzas. Nos deja varias enseñanzas. Y lo primero es que a veces estamos nosotros muy enfocados en lo superficial, en vivir el hoy, en lo que vemos hoy. Estamos enfocados en lo superficial, pero no pensamos en el futuro. Y si pensamos en el futuro, pensamos es dónde voy a vivir, qué voy a comer cuando yo sea anciano, cómo voy a vivir, voy a tener ahorros para poder sobrellevar mi ancianidad, voy a tener una casa, voy a tener un bienestar, cómo van a vivir mis hijos. O sea, eso es lo que pensamos cuando a nosotros se nos menciona la palabra futuro. Pero como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que ir más allá. Pensar en nuestro futuro espiritual. En que hay un futuro, hay un destino a donde usted y yo vamos, que es la eternidad. Y el versículo de este capítulo 2, el versículo 2, nos dice mucho. Muchos de los que duermen serán despertados. Unos se despertarán a vida eterna y otros a vergüenza y a confusión. Tenemos un futuro y es en ese futuro en el que tenemos que pensar. Vendrán tiempos de tribulación. Aparecerá un hombre despreciable que se conocerá con el nombre del anticristo. Y aparecerá un sistema que es el que lo tiene rodeado a él, que vendrá a seducirnos, que vendrá a querer hacer que nuestra fe se quebrante, que querrá que nosotros nos apartemos de Dios. Aquí viene la pregunta. Bueno, la pregunta no, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Bienaventurado el que espere y llegue hasta el final. Esta es la enseñanza de este libro de Daniel. Hay un futuro, se nos viene algo fuerte. Pero usted y yo tenemos que ser de aquel grupo de entendidos, de sabios, de temerosos de Dios, de personas que estamos en una búsqueda constante de Dios. Otra cosa que aprendimos del libro de Daniel, a manera ya de conclusión, es la fidelidad que este hombre tuvo, la firmeza que este hombre tuvo en su fe, que a pesar de que vivió todo eso, fue llevado a Babilonia, perdió su libertad, no volvió nunca más a su tierra, pero nunca se dejó contaminar, nunca se dejó influir. Es más, él fue luz en medio de los gobiernos. Él fue luz en medio de una sociedad corrupta, de una sociedad idólatra. Y quedó aquí marcado en la palabra de Dios. Mis amados, hemos estudiado hoy, hemos terminado hoy un libro de la Biblia bien especial. Meditemos en él. Meditemos en el futuro. ¿Qué estamos haciendo nosotros para asegurarnos ese futuro? Esto es igual que nuestra vida física, en nuestra área financiera. Si usted de joven ahorra, sabe ahorrar y sabe manejar bien sus finanzas, cuando llegue su futuro, cuando lleguen sus años donde usted es una persona mayor, pues usted va a poder echar mano de sus ahorros y va a tener una buena calidad de vida. Si usted ha hecho bien sus negocios, si usted ha tenido buena capacidad de ahorro, si ha pensado, si ha hecho bien las cosas, pues cuando tenga sus años, usted va a poder vivir bien. Pero en lo espiritual funciona igual. Es en este tiempo en que usted y yo debemos hacer acopio de las promesas de Dios, de estar firmes, de ser temerosos de Dios. Y cuando lleguen esos tiempos de tribulación, de angustia, de dolor, ahí es cuando tenemos que echar mano de esas promesas que ahorramos,
de esas promesas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Y con las promesas, a través de las promesas, el Señor nos protegerá y nos guardará. Así que yo les animo a que sigamos estudiando la palabra de Dios, a que sigamos estudiando la Biblia y a que recibamos de parte de Dios todos los mensajes que vengan en ella escritos. Que el Señor les bendiga. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Padre, gracias porque tú eres el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege en todo tiempo, en todo momento. Que a pesar de las diferentes situaciones difíciles que podamos estar viviendo, tú mismo estás con nosotros. Porque no se dormirá el que guarda a Israel. Padre Santo y Poderoso, gracias por hablar a nuestros corazones, por traer tu palabra que trae consuelo, que trae sanidad, que trae libertad, que nos anima, que nos fortalece, Señor. Gracias porque hemos estudiado, Señor, este libro de Daniel y aquí tú has abierto nuestros ojos con respecto a lo que viene, con respecto a los hechos del futuro que van a suceder y que ya están comenzando a suceder. Padre, yo te pido que hoy tú protejas y guardes nuestras vidas, que nos permitas estar firmes, así como estuvo Daniel, que nos permitas estar siempre conectados a ti y no dejarnos seducir por la apariencia de un mundo de pecado, de un mundo de idolatría, de un mundo contaminado. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, mirándote a ti, clamándote a ti, Señor, para luego estar protegidos y guardados por tu mano en medio de la tribulación, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por ese inmenso amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir meditando en tu palabra, a seguir recibiendo de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo y Poderoso, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en este día, Señor, y en este tiempo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.